Cuando Kelly Lawson, una florista pobre, se casó con un hombre rico que la adoraba, estaba extasiada. En pocas palabras, no esperaba enterarse de lo que su esposo le había hecho a su madre un año antes. En el momento en que la mujer se dio cuenta de la verdad, inmediatamente corrió a llamar a la policía y sintió ganas de vomitar. Para ocultar las lágrimas y la hinchazón en su rostro, Kelly se cubrió el rostro con las manos mientras colocaba flores en la tumba de su madre. La mujer aún no podía comprender cómo su madre, Emily Lawson, había fallecido de manera tan trágica e inesperada más de un año antes. El conocimiento de que el hombre que había golpeado a su madre cuando cruzaba la calle normalmente todavía estaba en libertad, caminando y viviendo su vida atormentaba a Kelly más que la pérdida en sí. Como si nada hubiera pasado. Ya no puede controlar sus lágrimas de anhelo y resentimiento mientras se para frente a la tumba de Emily y piensa en el incidente que la dejó huérfana. Kelly cuestionó si sería mejor renunciar a obtener cualquier apariencia de justicia en este mundo porque no entendía por qué le tenía que pasar a su madre y por qué ese hecho ahora era inmutable. Evidentemente, el conductor que se descuidó en el tráfico y mató a una madre y una mujer escaparía al castigo. Kelly ya había hecho varios intentos de hablar con la policía sobre el caso, pero nunca pudo detener al conductor que se dio a la fuga ni siquiera por una noche. Ella razonó que, dado que había ocurrido una muerte, lo mínimo que se podía hacer era arrestar al asesino. El hombre que había matado a su madre pertenecía a una familia adinerada, y finalmente decidió buscar un abogado que investigara el caso por ella y descubriera que podría estar provocando la inacción de la policía. No solo era dueño de negocios y empresas en la ciudad, sino que también tenía parientes que eran muy poderosos en la política allí. Los padres del hombre hicieron todo lo posible para evitar que su hijo fuera castigado. No fue detenido, no pagó la fianza para ser liberado, y el caso en su contra se desestimó más de un año después del fallecimiento de Emily. La única persona en toda esta narración que experimenta un sufrimiento constante es Kelly, quien se quedó sola como resultado de que su madre fuera atropellada por ese automóvil. No vio salida a su situación porque carecía de los recursos para tratar con la familia del hombre. Después de despedirse de la tumba de su madre, Kelly salió del cementerio mientras pasaba junto a varias lápidas de personas no identificadas. Kelly estaba devastada después de cada uno de estos viajes al cementerio, sintiéndose impotente y angustiada. Dado que aún no había presenciado que se hiciera justicia en este mundo, se preguntó si el alma de su madre estaba en paz. Kelly Lawson ha pasado toda su vida viviendo con su madre. Su madre se resistía a dar demasiada información sobre su padre cuando le preguntaban sobre él en casa porque no lo conocía. No tenía ni idea de lo que era, ni siquiera del nombre. Kelly experimentó intimidación como resultado en la escuela. Todavía podía recordar claramente cómo sus compañeros de clase se burlaban de ella y se burlaban de ella por no tener padre y ser pobre. Muchos otros estudiantes de la escuela no tenían a sus padres en casa, pero al menos todos sabían quiénes eran. Kelly no tenía idea de su identidad, actividades o ubicación potencial. Su madre hizo todo lo posible para proporcionar comida y ropa a la familia a pesar de las dificultades de su vida. La madre de Kelly, Emily, era la señora de la limpieza en uno de esos moteles de carretera, y su salario no era suficiente para darle a Kelly todo lo que necesitaba o deseaba. La mujer no tuvo más remedio que alquilar una casa antigua en las afueras de la ciudad y vivir en ella con su bebé que todavía usa pañales después de haber sido abandonada abruptamente por el padre de su hija. Kelly no tenía forma de inscribirse en la universidad después de graduarse de la escuela secundaria. Emily realmente quería que su hija fuera a la escuela, tuviera una carrera y viviera una vida mejor, pero sus circunstancias no le permitieron tener sueños tan grandes. Kelly estaba al tanto de las circunstancias y siempre supo que no podía asistir a la universidad. Entonces, después de completar sus estudios, buscaría empleo para ayudar a pagar las cuentas de la casa. Quizás entonces ella y su madre llevarían una vida un poco más respetable. En ese momento, Emily tenía que trabajar en turnos de noche limpiando el motel porque los gastos de Kelly en comida, ropa y útiles escolares eran altos. Emily tuvo que hacer esto para tener un poco más de dinero. Rara vez tomaba descansos ya que trabajaba sin parar.
Vamos a hacer que nuestras vidas sean más estables. Verás que asistiré a la universidad cuando tengamos más dinero, aseguró Kelly a su madre. Emily, sin embargo, nunca realizaría su sueño de ver a su hija graduarse porque el destino había mandado otros planes para los dos. Kelly distribuyó docenas de currículums después de que su madre falleciera en un esfuerzo por encontrar trabajo, pero la mayoría de sus esfuerzos ni siquiera condujeron a una entrevista. Su optimismo estaba comenzando a desvanecerse cuando sufrió un derrame cerebral. De buena fortuna. Estaba caminando por una florería cuando notó un anuncio de trabajo clavado en la puerta. Kelly pensó que sería una pérdida de tiempo porque no tenía experiencia previa vendiendo o cultivando flores. Pero cuando miró dentro de la florería, notó todos esos ambientes vibrantes y vivos. Él entró e inmediatamente notó el aroma de las flores. Era un ambiente tranquilo y agradable. No tenía idea de que una floristería pudiera ser tan fascinante. Pensó en lo maravilloso que sería ser capaz de referirse a ese área como su oficina. El dueño de la tienda, que resultó ser un hombre muy agradable e inteligente, tenía los ojos chispeantes y no se perdió todo el alboroto. La florista le ofreció el lugar en cuanto mencionó que había entrado por el anuncio en la puerta. Solo tú has aparecido hasta ahora. También puedo ver lo feliz que estás con nuestras flores, agregó. Kelly decidió probarlo como resultado. Allí tendría un mes de experiencia. El salario de la joven no era particularmente alto, pero al menos sabía que le pagarían a tiempo y no se quedaría sin él. Kelly estaba encantada de tener finalmente un trabajo y se estaba preparando para sus interacciones diarias con rosas, margaritas, bromelias, lirios y orquídeas. Al principio, ella vendía flores con dudas, presentaba lo que había en la tienda y esperaba a ver si el cliente llegaba a su propia conclusión sobre lo que sería mejor para él. Después de todo, la joven todavía no sabía mucho sobre cada una de las flores allí. Incluso crear ramos de flores la hacía sentir incómoda y sin técnica. Pero un día se encontró sola y se vio obligada a armar un lujoso ramo para un cliente adinerado que llevaba las flores a la habitación del hospital de su madre. Ella hizo su mejor esfuerzo y al final pudo llegar a un acuerdo con el que el cliente estaba muy contento. «Joder, qué bonito». El cliente exclamó, «Realmente tienes talento para eso». Estaba tan conmovida por el ramo que le dio a la joven un pago adicional. Como resultado del boca a boca en el vecindario, Kelly se ganó el apodo de «El Hada de las Flores» y comenzó a ser reconocida por su trabajo en todos los días festivos que requerían flores. Desde entonces, se han realizado muchos más pedidos en la floristería, lo que ha obligado a Kelly a trabajar duro y demostrar continuamente su habilidad. Ya no se sentía insegura y se dio cuenta de que trabajar con flores podría ser su carrera. El dueño de la tienda ahora estaba radiante. Sus ventas de flores se habían triplicado en solo unos meses gracias a su nueva florista, que había entrado por esa puerta por accidente. Kelly estaba trabajando en otro ramo cuando un joven de la estatura de un jugador de baloncesto entró en la tienda, echó un vistazo alrededor y luego se volvió hacia la floristería en acción. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó ella. Ya siento su ayuda. El niño sonrió y dijo, «Este ramo es para mi madre, que hoy cumple 50 años». Entonces Kelly se dio cuenta de que era el hombre que había hecho el pedido por teléfono poco antes. Sus padres eran extremadamente ricos y su nombre era Nick Holden. Era un joven cortés y no apresuró a Kelly mientras esperaba. Ella superó sus propias expectativas y creó el arreglo más exquisito del día usando lirios e incluso algunas flores de lis. Ella dijo, «Espero que tu madre le gusta». Cuando notó que el ramo estaba preparado, Nick pareció feliz. No solo lo disfrutó, sino que también se sorprendió por lo que ahora tenía en sus manos. El niño le entregó un billete de 100 pesos y le indicó que se quedara con el cambio como gesto de agradecimiento. Kelly murmuró, «Pero señor, esto es demasiado», sin saber cómo reaccionar. Nick, sin embargo, se mantuvo firme en su elección. Recogió el ramo y salió de la floristería. Se tomó un momento para detenerse en la puerta,
darse la vuelta y despedirse de la joven que le había respondido. Yo era feliz. Kelly pudo conducir hasta la ciudad ese fin de semana para ir de compras. Finalmente pudo comprar un vestido nuevo y tacones altos con el bono que Nick Holden le había dado. Observó que había pasado un tiempo desde que se creía tan atractiva cuando se miraba en el espejo. Incluso la experiencia de producir se había ido de mi memoria. Kelly estaba disfrutando de la vida nuevamente como resultado de su nuevo trabajo. Ya no lamentaba la pérdida de su madre ni se enfurecía porque su asesino aún andaba suelto. Parecía que todo volvía a la normalidad por fin. Kelly no tenía idea de que su camino se cruzaría una vez más con el hombre rico, lo que tendría un impacto completamente diferente en su vida. Nick Holden visitó la floristería 2 semanas después, justo antes del almuerzo. El chico aprovechó la partida de Kelly como una oportunidad para invitarla a cenar con él. No pudo rechazar la invitación del niño porque era muy inesperado y él sonaba muy confiado. Como resultado, Nick llevó a Kelly al restaurante que solía frecuentar. Era un restaurante que servía comida cara y sofisticada. Nada salió mal durante la reunión. Nick era un buen orador y nunca se burló de la joven por no conocer los platos o los ingredientes del menú. El niño escuchó con paciencia lo que ella tenía que decir y lo disfrutó. Esa escena de la hora del almuerzo se parecía a la escena de una historia de amor. A estas alturas, era bastante obvio lo que Nick y Kelly sentían el uno por el otro. Antes de dejar que la mujer saliera del auto para regresar al trabajo en su cuarta cita para almorzar, Nick le dio a Kelly su primer beso. Su relación se consolidó de esta manera. Todo salió tan bien que decidieron mudarse juntos después de solo 8 meses. Kelly estaba alquilando una casa pequeña y muy modesta, por lo que Nick Holden pudo persuadir a sus padres para que los dejaran mudarse a la mansión familiar. Kelly estaba preocupada de no encajar en la forma de vida de estas personas, pero resultó que los padres de Nick, Ned y Seila Holden, eran personas realmente agradables que se esforzaron por hacer que la novia de su hijo se sintiera como en casa y bienvenida. No eran snobs ricos, y tal vez era solo que no tenían que preocuparse por el dinero, que no les importaba su precaria situación financiera. Le sugirieron que podría comenzar a ahorrar dinero para sí misma ahora que residía allí sin pagar alquiler y estaba creando una pequeña propiedad. Saber ahorrar fue una de las lecciones que más ayudó a Ned y Seila en sus primeros años como emprendedores. Ned y Seila siempre han dicho que tuvieron que trabajar duro para llegar a donde estaban. Ned le dijo a su nuera: hasta el día de hoy, valoro cada dólar que pongo en mi cuenta de ahorros o en un fondo. Kelly, puedo decir que eres inteligente porque no vas a desperdiciar tu dinero. Siempre estaremos ahí para ustedes si necesitan consejo, les aseguró Seila. A los pocos meses del intenso amor de la pareja, Kelly comenzó a sentirse enferma y comenzó a usar el baño con más frecuencia. Una prueba de drogas fue todo lo que se necesitó para confirmar que efectivamente estaba embarazada. La emoción de Nick al enterarse de la noticia fue contagiosa. Informó a sus amigos y familiares esa noche por teléfono. ¿El bebé será un niño? Si es así, como cuando estaba en la universidad, será un centro de baloncesto, dijo. Oh, es un niño, ya veo. Seila Holden sonrió enigmáticamente y dijo: puedo sentir estas cosas. Kelly estaba rodeada de tanta gente feliz que olvidó lo diferente que era su crianza humilde y difícil de la comodidad y la buena vida a la que estaban acostumbradas estas personas. Otra distinción obvia era que Nick, su prometido, aún vivía con sus 2 padres, quienes le brindaban todo el apoyo que necesitaba y seguían vivos. Por otro lado, ella perdió a su madre y nunca tuvo un padre. Kelly todavía no tenía familia en el mundo exterior además de su prometido y el feto que llevaba en ese momento. Unos meses más tarde, mientras recordaba ese día en particular, la joven se echó a llorar. Cuando los suegros preguntaron qué estaba pasando, Kelly explicó la trágica historia de su madre, Emily Lawson, quien había fallecido pero para quien aún no se había hecho justicia. Seila Holden se asustó y se tapó la boca cuando dijo el nombre de su madre. Kelly preguntó sobre la situación después de observar a su madre sorprendida. Seila Delab, sin embargo,
rompió la expresión asustada y admitió que el incidente fue verdaderamente trágico, tratando de desviar la conversación hacia algo más optimista porque el bebé no podía beneficiarse de recuerdos tan malos y negativos. Kelly pensó que esa respuesta era muy extraña, pero decidió no montar una escena. Sin embargo, prestó más atención a sus suegros. Escuchó a Seila y Ned teniendo una conversación sospechosa mientras caminaban por uno de los pasillos de la mansión en la noche del mismo día. Ella es la descendencia de Emily Lawson. Ned, ¿entiendes lo que eso significa? Considere la circunstancia actual que involucra a nuestro hijo. ¿Y si se entera de todo?, preguntó la mujer. ¿Cómo se supone que voy a pensar tal cosa? ¿Qué vamos a hacer? Ella es una persona decente, Nick la adora y está embarazada de nuestro nieto, dijo Ned. Kelly no requirió más explicaciones porque ya entendió todo. Disgustada y tratando de contener las lágrimas, corrió de regreso a su habitación. Ella sacó sus bolsos del armario y comenzó a atiborrarse de ropa sin detenerse a pensar en lo que le depararía el futuro. Pensó con odio, de ninguna manera voy a seguir acostándome con el tipo que mató a mi madre. ¿Cómo llegué aquí exactamente? Haré un informe policial. Nick tenía un turno tarde ese día, así que cuando llegó a casa tarde en la noche, Kelly ya se había ido. Se preocupó mucho al notar el desorden de la habitación y la ausencia de la ropa de su novia. Revisó toda la casa, llamó a sus padres, habló con ellos por teléfono y condujo por el vecindario buscándola. Pero no pudo localizar a la mujer de ninguna manera. En el 7º mes de su embarazo, Kelly se encontraba en una situación precaria. Quedarse solo y desatendido afuera no era una buena idea. Los padres de Nick le informaron que Kelly era la hija de Emily Lawson, la mujer que había fallecido 2 años antes en el accidente fatal que involucró a Nick, solo después de que Nick regresó a casa después de fallar en su búsqueda. Pero yo no tengo la culpa. Nick les gritó a sus padres, tengo que decirle esto. Por lo tanto, todos los días conducía por la ciudad buscando a su novia y al niño que ella esperaba. Pero parecía que Kelly había desaparecido. Nick Holden se sentía como la peor persona del mundo. 2 meses después, su hijo ya debía estar a punto de nacer, habiendo sido abandonado por la novia, y él, como padre, no estaría presente, entonces comenzó a buscarla todos los días en los edificios de la policía y del hospital en la ciudad. Un día, una sala de maternidad confirmó que Kelly Lawson había ingresado, pero resultó que en realidad era una mujer sin hogar que estaba dando a luz en la calle. Nick no aguantó más. Corrió por la ciudad. Calles más rápido que nunca antes para llegar a la maternidad lo antes posible. Descubrí cuando llegué allí que la habían puesto en una habitación sin comodidades y sin prioridad. Nick inmediatamente ordenó que la trasladaran a la maternidad. La sala está más preparada y cómoda sala, donde el mejor obstetra del personal la cuidaría. El sonido del llanto del bebé llenó la sala de partos 1 hora después. Era un niño pequeño que acababa de llegar al mundo y no tenía defectos. Nick se acercó a Kelly y tomó su mano cuando entró en la habitación y la vio abrazando a la niña. Antes de que pudiera sacarlo, afirmó que todo había sido un gran malentendido. Sé que crees que atropellé a tu madre, pero no lo hice. Era Jason, mi hermano. Siempre había sido un alborotador, pero después de ese incidente, cambió drásticamente. Antes de huir a Canadá, se deprimió mucho y se culpó a sí mismo. Viajó a casa en el avión mientras estaba enterrado. Nuestra familia estuvo devastada durante más de 1 año por el accidente y el fallecimiento de mi hermano. No tengo idea de cómo operan los misterios de la vida, pero tú, mi amor, fuiste la primera persona en rescatarme de esa pesadilla. El hombre dijo con voz ahogada, incluso en el dolor, estamos conectados. Kelly estaba un poco perpleja después de la alegría de tener un hijo y luego de tal revelación. Nunca había visto a Nick en un estado tan indefenso y quería llorar y sonreír al mismo tiempo. Pensé que eras tú hablando cuando escuché a tus padres hablar. Habría sido mi palabra contra toda la familia si hubiera llamado a la policía, así que me contuve.
No conocía a tu hermano. Debí haberte hablado en lugar de irme. Kelly ahora no podía controlar sus lágrimas. Le dio un beso en la frente al bebé mientras él se movía en sus brazos. Llamó a Nick, quien ahora podía ver a su hija por primera vez. Mira, ven a ver a nuestra hija. Conmovido, el hombre le dio un rápido beso a la niña y dijo, al igual que su madre, se llamará Emily. Será reverenciada por nuestra familia y cuidará a nuestra hija sin importar dónde esté hasta el último día de nuestras vidas. Kelly abrazó a su hija y a su prometido. La vida tenía que continuar para ella. Necesitaba seguir adelante con más determinación y amor dentro de ella en lugar de resentimiento y odio, tal como lo había hecho su madre Emily por ella. Nick se sintió atraído al lado de Kelly mientras ella murmuraba, los amo. Los adoro a los dos. Si te ha gustado la historia, haz clic en el botón, me gusta. Es probable que sienta lo mismo con respecto al próximo video que acaba de comenzar a reproducirse. Hasta el próximo video, que tengáis una buena sesión.